Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el que procuramos documentar hechos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos para hacer un análisis razonable de nuestra realidad. En las últimas semanas, el agobio, el acoso del gobierno de los Estados Unidos y de Donald Trump sobre la economía mexicana y sobre el gobierno de México han sido en momentos muy abrumadores. ¿Por qué? Pues porque dependemos en gran medida del mercado estadounidense para mantener a flote nuestra economía. Y hay datos muy significativos que nos dicen que nos olvidamos de mirar hacia el sur, hacia donde están otras naciones hermanas con las cuales podríamos tener buenas relaciones comerciales y ampliar nuestros mercados para evitar depender única y exclusivamente de los veleidosos gringos. Bueno, pues en puntos y comas veremos hoy datos tan ilustrativos como que el comercio México-América Latina apenas representa el menos del 5% del volumen de nuestro intercambio comercial. Más del 80% de las operaciones comerciales de México son con Estados Unidos, del cual nuestro país es el principal socio comercial. Sin embargo, eso hace más vulnerable a nuestra economía al depender principalmente de un solo mercado, mientras que la relación comercial de México con los países de América Latina y el Caribe apenas representa el 4.2% en importaciones y el 3.7% en exportaciones. Esto según datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2024, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas el jueves 27 de febrero del 2025. Según reporte del Banco Bilbao Vizcaya del 26 de junio del 2024, en el primer trimestre del 2024, el comercio de México con Estados Unidos representó el 82.7%, una concentración que ahora hace vulnerable a nuestra economía ante las agresiones y el maltrato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pretende someter a nuestro país a los caprichos de sus intereses económicos, amenazando con imponer e incluso incrementar los aranceles a los productos mexicanos de exportación. De enero a septiembre del 2024, el valor del comercio entre México y Estados Unidos creció 5.5%, comparado con el mismo periodo del año 2023. Y este intercambio comercial ascendió, escuche usted, a 632.290 millones de dólares, con lo cual México se posicionó como su socio comercial número uno por encima de Canadá. Asimismo, el intercambio de bienes con México representó el 15.9% del comercio global de Estados Unidos de enero a septiembre de 2024, por encima de Canadá, que solo representó el 14.4%,
China el 10,8%, Alemania el 4,5% y Japón apenas el 4,3% del comercio global de Estados Unidos. Esto señala el reporte Monitor Comercial TEMEC, publicado por la Secretaría de Economía de nuestro país el 11 de noviembre del 2024. Las importaciones estadounidenses provenientes de México crecieron 6,5% de enero a septiembre del 2024, en comparación con el mismo periodo del 2023. Y México se ubicó como el mayor proveedor de los Estados Unidos. Por su parte, las exportaciones estadounidenses hacia México tuvieron un aumento de 4,2% de enero a septiembre del 2024 en comparación con el mismo periodo del 2023. Esto señala el mismo reporte de la Secretaría de Economía de nuestro país, publicado como un reporte anual. Lo publicaron el pasado 11 de noviembre del 2024. Es uno de los documentos más recientes sobre la relación comercial de nuestros dos países. Y vemos en la diapositiva número 5, aquí puede usted ver todos los detalles y todos los números de la relación comercial de México con Estados Unidos en este periodo comprendido de enero a septiembre del 2024. Ahí ve usted el valor de las importaciones, las exportaciones y el comercio total que nos vincula con Estados Unidos. Del total del comercio con Estados Unidos, el 15,9% del total del comercio que hace Estados Unidos con todo el mundo, el 15,9% lo hizo con México en ese periodo, lo que significa que México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos en el transcurso del 2024. Pero esto nos lleva a otra reflexión. Si el 82% de nuestro comercio está amarrado con Estados Unidos, eso nos hace muy dependientes y muy vulnerables. Sin embargo, la economía de México puso su mirada en el norte y ha dejado de comunicarse con los países de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe, de tal manera que las importaciones de bienes de México de esa región apenas representan el 4,2% y las exportaciones representan el 3,7%, muy por debajo incluso del promedio global, muy por debajo del promedio global por país en esa región, que en exportaciones es del 14,8% y en importaciones del 14,3%. Los países que tienen los más altos promedios de importaciones de bienes generados en América Latina son Bolivia, por ejemplo, con el 49,4%, Nicaragua con el 44,9% y Uruguay con el 40,3%. Mientras que los países que tienen los más altos volúmenes de exportaciones intrarregionales en América Latina son la isla de San Vicente con el 76,3%, Paraguay con el 77,3% y República Dominicana con el 45,4%. Y vemos, y es muy interesante que lo observemos con cuidado, vemos la diapositiva número 8. En esta diapositiva número 8 vemos el mapa de México hasta Argentina y ahí vemos los porcentajes de interacción comercial en la región de América Latina y el Caribe. Vemos las importaciones intrarregionales de bienes y las exportaciones intrarregionales de bienes. Y observamos en la parte inferior que el promedio de importaciones y exportaciones por países en la región de América Latina y el Caribe está por el rango del 14,8% para las importaciones y el 14,3% para las exportaciones. Pero vean ustedes en la parte superior izquierda donde aparece México, México solamente interactúa con el 4,2% de sus importaciones de esta importantísima región y exporta a esta región el 3,7% de su comercio total. Y ahí vemos los porcentajes de interacción comercial que tienen los países de América Latina. Vemos, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina importa de bienes generados en la región
un 35,9% de su comercio total, y exporta en la misma región, solo entre países de América Latina, el 40,4%. Vemos casos muy significativos como esta isla que se llama San Vicente y Granadina, arriba a la derecha, arribita de donde está Venezuela. Ahí dice la abreviatura dice BCT, San Vicente, es la isla San Vicente y Granadina. San Vicente, que es una isla muy pequeña, el 21,4% de sus importaciones son en la región de América Latina y el Caribe. Y curiosamente, sus exportaciones en la región de América y el Caribe representan el 76,3% de su comercio. Estamos hablando del comercio que realizan estos países en su región. Esos porcentajes corresponden al comercio que realizan en esta región de América Latina y el Caribe, donde desafortunadamente, como lo vemos en la parte superior izquierda, la presencia de México es prácticamente imperceptible. ¿Por qué? Pues porque empezamos a mirar desde hace varias décadas solo hacia el norte y nos olvidamos de que el sur existe y de que en el sur podemos tener muy buenas relaciones comerciales con muchos socios comerciales en mejores circunstancias y con mejor trato del que pretende darnos ahora el presidente estadounidense Donald Trump. Este mapa es muy importante, ojalá que lo puedan ver con calma, pero lo que resalta es los porcentajes bajísimos de interacción comercial de México con América Latina y el Caribe. Bueno, pues también hay reportes sobre el asunto de la población, del Producto Interno Bruto y del empleo en América Latina y el Caribe, y es bueno saberlo cuando de repente volteamos hacia el sur, cuando de repente nos acordamos que allá también hay países amigos, nos damos cuenta que también sirve para hacer una comparación de cómo está caminando la economía en diferentes aspectos. Bueno, pues el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2024 fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas y publicado el jueves 27 de febrero del 2025. Es muy reciente. Este estudio incluye información de 20 países de América Latina, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Pero también se incluyen en el estudio 27 países de la región del Caribe. Nada más por pura curiosidad, escuche usted los nombres porque hay nombres de países que seguramente ni nos imaginábamos que existían. Ahí le van los nombres. Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Caribe neerlandés, Curazao, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Guyana francesa, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, San Martín, parte neerlandesa, es decir, es una colonia de los Países Bajos, San Vicente y las Granadinas es otro país, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. 27 países caribeños están incluidos junto con 20 países de América Latina en este estudio, en este anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Bueno, pues Brasil y México son los dos países más grandes de América Latina y el Caribe. El primero con 211 millones de habitantes y nuestra nación con 130 millones, calculados en 2024 por la División de Población de las Naciones Unidas. Usted sabe que el último censo que se realizó en el 2020 tiene oficialmente registrados 126 millones de mexicanos, pero la División de Población de las Naciones Unidas calcula que en 2024 ya somos 130 millones. Sin embargo, el comercio de ambos países con la región no es muy significativo. Por ejemplo, Brasil solo realiza un 14,4% de sus importaciones con productos regionales y exporta en el comercio intrarregional el 16,5% a sus vecinos.
prácticamente una cantidad poco significativa. Vemos en la diapositiva número 11 las estadísticas poblacionales en esta región. Vemos ahí que Brasil tiene más de 211 millones de habitantes, México tiene 130. Y bueno, aquí vemos la relación de más a menos, en donde en el orden de población, los países de arriba hacia abajo son Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Guatemala y Ecuador. Son los países más poblados, los que rebasan los 10 millones de habitantes, y los dos gigantes demográficos de América Latina y el Caribe son Brasil con 211 millones, México con 130 millones. La tasa más alta de población económicamente activa en el continente la tiene Bolivia, con un 77.4%, y el 75% tiene empleo permanente. Por lo tanto, su tasa de desempleo es del 3% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entre las naciones más grandes de América Latina y el Caribe, México es el país que, según reporte correspondiente al 2023, tenía la tasa más baja de desempleo con el 2.8%. El rango más alto de desempleo en la región lo tenía Chile con el 8.7%, seguido de Uruguay con el 8.3%. Es muy importante que usted vea este dato porque es muy frecuente también escuchar, es que la economía de México está naufragando, es que la economía de México está muy mal, es que no estamos generando los empleos suficientes y sin embargo, a pesar de todo esto, en estos datos estadísticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe correspondientes al 2023, vemos que la nación con menos desempleo de toda la región de América Latina y el Caribe es México con apenas un desempleo del 2.8%. Quienes se acercan a este porcentaje son Guatemala con el 3% y Bolivia con el 3%. Pero de ahí en fuera hay países como Uruguay que tiene un desempleo del 8.3% y Chile del 8.7%. Entonces, los números son muy ilustrativos porque reflejan que la realidad de nuestro país no está tan mal como muchos aseguran. Vea usted el caso del desempleo en Brasil, representa el 8% contra el 2.8% en México. Y en cuanto al porcentaje, al promedio de desempleo en América Latina, el promedio es del 6.4% y México está en el 2.8%. El último registro que hace esta evaluación es en el cierre del 2023. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, en esta región, la tasa de participación más alta entre la población económicamente activa la representan las personas entre los 25 y los 44 años. En el caso de quienes están en el rango de edad de 25 a 34 años, el 79% de las personas tienen algún empleo permanente. De ellos, el 93.1% son hombres y el 67.2% son mujeres. Vamos a ver la diapositiva número 15. Aquí están los datos claritos para que usted tenga la oportunidad de retenerlos o de verlos con calma cuando así lo desee. De 25 a 34 años, el 79.6% de la población de América Latina, el 79.6% de la población económicamente activa en América Latina tiene entre 25 y 34 años. En ese segmento de población, el 93%, 93.1% son hombres y 67.2% son mujeres. En el rango de edad de 35 a 44 años en América Latina, el 81.9% de las personas de ese rango de edad tienen empleo. El 95.2% son varones y solo el 70.3% son mujeres. ¿Qué nos dice esta cifra? Nos dice algo que es muy importante. Vea los porcentajes de mujeres frente a los porcentajes de varones y se dará usted cuenta que la discriminación por razón de sexo sigue siendo una causa y un estigma
que afecta a las mujeres de manera injusta en todo el continente, en todo el subcontinente de América Latina y el Caribe. Un dato que refleja la fortaleza de la economía mexicana es que según la estadística más actualizada del Banco Mundial, hasta el 2021, el Producto Interno Bruto de México representaba poco menos del 25% del Producto Interno Bruto de toda América Latina y el Caribe, mientras que Brasil aparecía en el primer lugar con una aportación cercana al 35% de todo el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Lo vemos en la diapositiva número 17. Estos números, estas estadísticas, no se habrán movido mucho, pero lo que está documentado, de acuerdo con el Banco Mundial, con el resultado del Programa de Comparación Internacional 2021, Brasil representaba casi el 35% del Producto Interno Bruto de toda América Latina y el Caribe. Y en segundo lugar, casi cercano al 25%, se encontraba México, Argentina muy lejos, como en el 11-12% de aportación al Producto Interno Bruto de de América Latina y el Caribe, y Colombia en cuarto lugar, con el 12 o 13%, más o menos el 13% de aportación al Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. Esto nos da también una idea de la fortaleza de la economía mexicana. O sea, solamente es superado México por Brasil, como también observamos que lo supera Brasil a México en su tasa general de población. Ya vio usted que Brasil tiene 211 millones de habitantes y México tiene 130 millones de habitantes. Todo eso también, por supuesto, se refleja en las áreas económicas y Brasil sigue teniendo un potencial muy superior que el de nuestro país y representa casi el 35% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, y en segundo lugar México con casi el 25%. México, México aparece entre las economías más fuertes de la región por su tasa anual de crecimiento del Producto Interno Bruto como país y por la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto por habitante. Según la CEPAL, nuestro país solo fue superado por Brasil, Costa Rica y Uruguay en sus resultados de los años 2023 y 2024. El caso más dramático de retroceso económico lo representa Argentina, con tasas negativas en el Producto Interno Bruto por país y por habitante. Y eso lo vemos en la diapositiva número 19. Ahí ve usted cómo la tasa de crecimiento anual del PIB de Argentina en el 2023 fue de -1.6. En el 2024 cayó más hasta el -3.6 y la tasa de crecimiento anual del PIB, es decir, el ingreso por persona en Argentina, en el 2023 tuvo una caída de -2.2% y en el 2024 la caída del Producto Interno Bruto por persona en Argentina cayó un impresionante -4.2%. Y vea usted con serenidad los números de México en la parte baja. La tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto en el 2023 fue del 3.3%. En el 2024 fue de 1.9%, en tanto que la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto por persona en México en el 2023 creció 2.5 y en el 2024 creció 1.2. En comparación con los promedios de América Latina, México estaba por encima en el 2023, en el 2024 también, por una décima, quedó arriba del promedio de la región. En el 2023 por persona también estuvo por encima del Producto Interno Bruto por persona. Lo mismo sucedió en el 2024. Por lo tanto, cuando vemos esta referencia en comparación con otros países del continente, nos damos cuenta que la economía no está tan mal como muchos aseguran, pero claro, quisiéramos que estuviera mejor y para allá va caminando. Hay algunos indicadores que son muy importantes para medir cómo evoluciona un país, cómo avanza un país.
La educación es un elemento clave en el desarrollo de los países. México tiene una tasa de alfabetización por encima del promedio de la región y su inversión en educación está entre las más altas del continente. Los países con las tasas más bajas de alfabetización son Guatemala y Honduras, y entre las que tienen los promedios más altos se encuentra Cuba. Cuba tiene uno de los promedios más altos de alfabetización. En todo el continente, Cuba tiene el 99.7% de alfabetización. 99.7. 99.7% de la población en Cuba sabe leer y escribir. Y los de mayores de 15 años y mayores. Pero en el segmento particular de personas de 15 a 24 años, el promedio de personas que saben leer y escribir en Cuba es de 99.9%, casi todos. Eh, También tiene Cuba el porcentaje más alto de inversión en educación entre todos los países de la región. O sea, Cuba es el que más dinero le invierte a la educación, con el 9.4% de su Producto Interno Bruto. Y mire, la tabla que le ofrecemos enseguida en la diapositiva 21 es sobradamente ilustrativa sobre este tema. Ve usted, ahí dice tasa de alfabetización. Segmenta adultos de 15 años y más. Y luego nada más segmenta a los jóvenes de 15 a 24 años. Bueno, en el segmento general de adultos mayores de 15 años, el país más atrasado es Guatemala con apenas el 84.3%. Y también en lo que corresponde a los jóvenes de 15 a 24 años, el promedio de alfabetización en Guatemala es de 96.1%. Pero cuando vemos los promedios de Cuba, nos damos cuenta que es muy difícil que alguien lo alcance. Por ejemplo, en adultos de 15 años y mayores, el 99.7% de los cubanos saben leer y escribir. Y cuando se hace la segmentación solo entre jóvenes de 15 a 24 años, el 99.9% saben leer y escribir. Y esto se explica también porque la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas, pregunta también cuál es el promedio de alumnos por maestro, o sea, cuántos alumnos tiene que atender cada maestro. Y si usted observa con atención en el renglón que corresponde a Cuba, los grupos de alumnos en Cuba son los más chicos, 8.3%, 8.3 alumnos por grupo y 8.4 alumnos por grupo en secundaria, 8.3 en primaria y 8.4 alumnos en secundaria. En México, en promedio, en primaria tenemos 26.5 alumnos en promedio por salón y en secundaria tenemos 17.6. De cualquier manera, México está en el caso del promedio de alfabetización de adultos de más de 15 años, está por encima del promedio de toda América Latina. México tiene 95.2% de adultos de 15 años y mayores que saben leer y escribir, y en el segmento de jóvenes de 15 a 24 años tiene un 99% de jóvenes que saben leer y escribir. Es decir, si vemos el último renglón de esta tabla, vemos que México está por encima de la media en esos dos aspectos. Pero a la derecha, en la última columna, vemos el dato ilustrativo de que en esta muestra de más y menos, ¿qué país es el que más dinero invierte en educación? Y vemos que Cuba, que tiene los mejores resultados, invierte el 9.4% de su Producto Interno Bruto en educación. Es decir, de toda la riqueza que se genera en Cuba, el gobierno invierte el 9.4% en educación y es el promedio más alto de toda América Latina. Luego, también sabemos que las estadísticas en salud son muy, muy importantes, pero muy importantes. Y aquí también vemos que aunque los registros de México son razonablemente buenos. ¿Por qué? Vemos enseguida en la tabla número 23, vemos que en la tasa de mortalidad de menores de 5 años, particularmente menores de 5 años, desafortunadamente el porcentaje más alto lo tiene Haití, con el 56.8, con 56.8 fallecimientos de niños menores de 5 años en relación con 100
niños nacidos vivos. O sea, 56,8 niños mueren en Haití por cada 1,000 niños que nacen en ese país. Y cuando vemos la tasa de mortalidad infantil en general el 44,2%, perdón, 44,2 niños de cada 1,000 mueren en Haití siendo infantes. Y está el caso de la tasa de mortalidad no natal. Aquí se refiere a los bebés que nacen y que mueren antes de cumplir los 28 días de nacidos. También aquí la tasa de mortalidad en Haití es muy alta. La tasa de mortalidad neonatal en Haití es de 23,9 niños por cada 1,000 niños nacidos vivos. Vemos que los números en México son, en el primer caso de mortalidad de menores de 5 años, es en promedio de 12,5 niños por cada 100 niños nacidos vivos. Está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, donde desafortunadamente mueren 15,6 niños por cada 1,000 niños nacidos vivos. Pero también vemos que en otros renglones, como el retraso en el crecimiento moderado, los promedios de México no son malos. En sobrepeso moderado o grave, también está México por debajo de la media del continente. Y en la población objetivo, en la población que fue analizada y que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, en el caso de América Latina y el Caribe, México también está aquí sí por encima del promedio, es decir, está mejor que el promedio de los países del continente. Y bueno, aquí también notamos que en cuestión de salud, Cuba está muy por encima de todos con el 99% de vacunación de niños que recibieron la segunda dosis de vacuna contra el sarampión. Y también vemos que los índices de mortalidad, 5,6 niños por cada 100 niños nacidos vivos en el rango de menores de 5 años. Y en el total de la mortalidad infantil, también el número de Cuba es muy bajo, 4,5 niños por cada 1,000 niños nacidos vivos. Lo mismo vemos en la tasa de mortalidad neonatal. Estas tablas nos dicen algo muy interesante, que en cuestión de educación y en cuestión de salud, Cuba sobresale por encima de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Y las estadísticas nos dicen finalmente que México tiene que mirar más hacia América Latina y el Caribe, que tiene que diversificar su comercio hacia otros países hermanos del continente, con los cuales sus relaciones comerciales son insignificantes. Eso ayudaría a que nuestro país se pudiera blindar contra las presiones y abusos de nuestro vecino del norte. Mucho de sabiduría hay en una sentencia popular que advierte que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias por su atención. Buenas noches y descansen ustedes.